El fiscal general del país, Jeff Sessions, anunció el fin de DACA, una política que protege de la deportación a un número de inmigrantes indocumentados que puede llegar a los 800.000, y estos jovencitos han sido conocidos como dreamers o soñadores. La base es que entraron a este país de forma ilegal cuando todavía eran niños. El programa de acción diferida para los llegados en la infancia, DACA, por su sigla en inglés, fue implementado hace 5 años por el gobierno del expresidente Barack Obama. Y a pocas semanas de que el presidente Trump diera a conocer este bajo golpe contra los inmigrantes latinos, eliminando a DACA, hay un nuevo libro que promete develar sin tapujos las verdades y mentiras sobre este polémico tema de la inmigración en Estados Unidos. Estoy en contacto directo telefónico con un conocidísimo y muy experimentado periodista y analista político, que es el señor Alan Rivero Prieto, quien estará presentando en Estados Unidos Ilegales, Verdades y Mentiras en un País de Inmigrantes, un libro que permitirá entender un poco más este tema de debate nacional e internacional en cuanto al tema migratorio en Estados Unidos. Alan, gracias por este contacto telefónico con nosotros. No, muchas gracias a ti, gracias por invitarme a tu programa. Estoy muy honrado y me siento feliz de estar contigo acá. Alan, ¿cuál es, a tu entender, el impacto que está causando la cancelación de DACA para la economía de Estados Unidos? Porque siguen pasando los días y las horas y se siguen viendo más acciones. 6 jovencitos han comenzado una demanda en San Francisco esta mañana contra el gobierno federal por esto que ha hecho el señor Donald Trump. Rhode Island ahora promete que va a absorber el costo de los Dreamers para que puedan hacer su nueva acogida al plan de DACA para que se sigan viendo protegidos de una potencial deportación. Hay nuevas leyes o propuestas de leyes que se están asomando a la ventana. El impacto es mucho, indudablemente, ¿verdad? Sí, por supuesto que sí. Es un impacto económico, es un impacto social, es un impacto psicológico también para la población. Pero vamos al tema económico, que es un tema muy notorio y muy resaltante. Estamos hablando de 800.000 jóvenes aproximadamente. Exactamente son 787.580 jóvenes que recibieron el DACA hasta marzo de este año. ¿Ok? El 72% de esos jóvenes son empleados de las 25 mejores empresas Fortune 500. ¿Te das cuenta? 72% de esos jóvenes son empleados en las 25 mejores empresas del país. El 69% obtuvo un mejor salario. El 10% compró su primera vivienda con el DACA. El 97% trabaja o estudia. El 5% inició su propio negocio. Estás hablando de 45.000 negocios más o menos. El 45% son estudiantes, 91% empleados, 65% compró su primer automóvil. O sea, estamos hablando de 800.000 personas que mueven parte de la economía del país. Imagínate que de un día para otro despiden a 700.000, que son los que están plenamente empleados, en las 25 mejores empresas del país. El impacto económico que eso va a generar se traduce en cifras, por supuesto. Se calcula que se perderían 460.000 millones de dólares del Producto Interno Bruto en la próxima década, solo con esa medida. Y por supuesto, se perderían casi 700.000 puestos de empleo de un día para otro. Imagínate, eso el impacto es bárbaro, no solamente para las familias que dependen de esos trabajos, para las propias personas, para los propios jóvenes que tienen el DACA, sino para el país. Pero es una medida que afecta a la economía del país. Y estamos hablando solamente de los jóvenes con DACA. Alan, tú has estado investigando este tema durante muchísimos años y me imagino que habrás accedido a información que te permite, bueno, como acabas de hacer de manera tan vehemente y tan clara y tan hermosamente expuesta, estos números, ¿no? Que no son para no ser tenidos en cuenta, no son en vano. Me pregunto si esto te hace pensar que quizás el presidente Donald Trump se apresuró al tomar esta medida y no calculó realmente el impacto dominó o el efecto butterfly que iba a tener todo esto, ¿no? Quizás él realmente se sentó con su mesa, con su gente, con su gabinete a hacer números y a darse cuenta que esto podría afectarle a esta manera, de este modo. Yo creo que él está atrapado en su propio discurso falaz de proteger la frontera, de levantar un muro y que realmente en el fondo hay que decirlo, y hay que decirlo sin miedo, sin pelos en la lengua,
proviene Ujú, de cierta xenofobia o cierto racismo, o ujú. para pensar bien de él, decir, bueno, está mal asesorado, porque si no Claro. entiende él que es un hombre de negocios, que la Ujú, inmigración es un fenómeno de carácter económico, entonces ocurre lo que está ocurriendo, que están personalizando la inmigración como si fuera un problema policial, un problema de cerrar fronteras, un problema de prohibir y poner trabas a la inmigración, cuando es todo lo contrario. Mira, la economía de mercado se maneja por libre mercado, ¿cierto? Por la ley de ujú, oferta y así es. demanda. Muy bien, pues lo que dice mi libro Ilegales es que la inmigración es un fenómeno económico. ¿Por qué? Porque nace en la microeconomía familiar, nace en la decisión financiera de una persona o una familia que dice, en este país no estoy viviendo bien, por lo tanto quiero vivir en paz y vivir mejor, quiero cumplir mis metas, entonces aquí no puedo, me voy a buscar otro país donde puedo, que va a buscar un país próspero, un país rico, un país en crecimiento. Entonces va y mira los Estados Unidos, que es un país de inmigrantes. Y ese es el primer paso. El segundo paso a analizar es cómo recibe un país a un inmigrante. ¿Por qué lo recibe? El país recibe al inmigrante porque su economía lo va a absorber, porque su economía lo necesita para llenar un espacio en su mercado laboral. ¿Por qué? Porque la ley de oferta y demanda del mercado laboral requiere trabajadores manuales o intelectuales. Entonces estamos hablando de un fenómeno económico. Y si vemos que la inmigración es un fenómeno económico, lo vamos a tratar como un fenómeno económico. Eso significa que las leyes van a ir paralelas a las necesidades de la economía del país. Y entonces, cuando sea así, la ley va a correr a la misma velocidad que la economía, y no como ahora, que las leyes de inmigración son leyes policiales, y entonces van a Ujú, 20 millas por hora, mientras la economía corre a 100 millas por hora. Entonces, en ese correcto. desfase ocurre, vienen inmigrantes absorbidos por la economía, pero que no están contemplados en la velocidad de la ley. Y se genera un grupo humano de inmigrantes que no tienen autorización, mal llamados ilegales. Mi libro se llama Ilegales, Así pero es. está entre comillas. ¿Por qué? Claro. Porque no hay ilegales. Lo que hay son inmigrantes sin autorización o en vías de regularización. Entonces, si en el país todos nos damos cuenta, demócratas y republicanos y público en general, incluidos nosotros los inmigrantes, vamos a luchar porque el sistema inmigratorio del país sea lo que fue al inicio, un sistema en el cual se permitía la entrada de inmigrantes libremente y la salida también, porque todo se regula por la ley de oferta y demanda. Por supuesto, tienen que Así haber es. leyes, por supuesto, tienen que haber algunas restricciones y se tienen que cumplir las normas de convivencia naturales que hay en la sociedad. Pero si vemos el Ujú. asunto como un asunto económico, no van a ocurrir los problemas que están ocurriendo hoy. Alan, en algún momento tuve un programa de radio en el hermoso estado de Arizona y me llamó poderosamente la atención escuchar a los oyentes del condado de Maricopa, el Valle del Sol y otras zonas aledañas y el vasto Arizona, que decían, ¿será que Virginia en el fondo a diferentes dirigentes comunales, a líderes comunitarios, a políticos, a nivel estatal, a nivel federal, no les conviene que haya una ley de reforma inmigratoria? Porque, ¿por qué es que llegamos a tener este número millonario de inmigrantes sin autorización para residir y trabajar legalmente en el país? ¿Por qué crees tú, Alan? Mira, Virginia, esa es una pregunta interesantísima la que me haces. Te voy a leer lo que dijo, y esto es casi la entrada del libro, es la primera Ujú, cita que hago que no sea la dedicatoria, ujú, y te voy a decir después quién es el que dijo esto. Dice, dijo, en abril de 1980, dijo, en vez de hablar de construir una cerca, ¿por qué no reconocemos mutuamente nuestros problemas y hacemos lo posible para que entren legalmente las personas con un permiso de trabajo? Y entonces, mientras están trabajando y ganando aquí, también pagan impuestos aquí. Y cuando quieran regresar, pueden regresar y cruzan y abrir ambos lados de la frontera. ¿Quién dijo eso? Eso lo dijo Ronald Reagan en el debate presidencial contra George Bush padre en 1980, en abril de 1980. Esa era la visión
liberal de Ronald Reagan, republicano, que fue presidente después y que hizo la reforma inmigratoria, pero en el Congreso le deformaron ese principio y empezaron a poner cosas que favorecían a ciertos lobbies y deformaron la ley de inmigración. Por eso que esa ley de inmigración no funcionó. Fue simplemente una amnistía que después de 2 o 3 años empezaron a seguir viniendo. ¿Por qué? Porque en ese momento la economía empezó a crecer. En mi libro, Ilegales, Verdades y Mentiras en un país de inmigrantes, voy a encontrar un cuadro que es espectacular. En la página 69, me parece que está, o 169, donde se muestra, Virginia, se muestra el crecimiento del Producto Bruto Interno del país. Corre de la mano con el crecimiento de la inmigración. Así tan simple como eso. Entonces, quién gobierna la inmigración? Es el crecimiento o decrecimiento de la economía. Por eso es que entre el año 2007, y 2009, se fueron 1 millón de personas, de inmigrantes de aquí de Estados Unidos. ¿Por qué se fueron? Claro. Porque no tenían trabajo, no tenían cómo vivir, se fueron. ¿Quién manejó eso? ¿Alguien los votó? No, se fueron solos. ¿Por qué? Porque eso se regula por las leyes de mercado. That's it. Eso es tan simple como eso. Yo no estoy proponiendo que no hayan leyes. Estoy proponiendo que hayan leyes inteligentes, como se hacen las leyes para otros mercados. Claro. Este es un país de libre mercado. Este es un país donde hay libertad de empresa. No puedes generar mercados negros. Si no lo puedes generar en el mercado de la ropa o de los alimentos, tampoco lo puedes generar en el mercado de trabajo, porque el trabajo finalmente es un servicio y como servicio es un producto. Entonces, si los republicanos y los demócratas son liberales en términos de economía, que piensen también las cosas como deben ser y no que vengan a decir que la ley de inmigración tiene que obligar a la gente a hablar inglés, cuando todos sabemos, tú y yo sabemos, que la batalla nuestra de los hispanos y de todo inmigrante extranjero con nuestros hijos es que mantengan el idioma materno. O sea, yo peleo con mis hijos para que hablen español, porque me hablan inglés todo el día. ¿Cierto? Eso no necesitas Es verdad. ponerlo obligatoriamente en una ley, es absurdo. Están discutiendo cosas que no son, así como discutir muro. Pero en el libro también te demuestro que el muro es un negocio. Y es un negocio donde gente gana mucho, muchísimo dinero. Y hay intereses detrás de ese muro. Por eso, construir un muro y hacerlo submoderno y tal. Sí, lo que se necesita en la frontera con México es controlar el tema del narcotráfico, pero no solamente la entrada de mercadería de drogas, sino la salida de dólares. Porque cuando tú sales, tú has salido por Tijuana, te pregunto. No, la verdad que no. Yo sí he salido en auto y nadie te revisa nada y nadie te detiene. Tú solamente vas y pasas. Y pasan los camiones y pasa todo el mundo. Y en esos camiones no corren los dólares que se van para México de la venta de drogas. O sea, Claro. ¿de qué estamos hablando? Lo que trata mi libro es abrir los ojos de la gente, Virginia, abrir los ojos de los inmigrantes, de la población en este país y de los políticos en el Congreso, en Washington, para que de una vez por todas se dejen de debatir. Yo tengo 25 años viendo el mismo debate y tú también. Ya estamos cansados de escuchar las mismas discusiones, los mismos proyectos de ley que tienen el mismo perfil, que en el fondo no saben lo que hacer porque no están entendiendo la inmigración como lo que es. Mi libro está siendo traducido al inglés. Espero que en aproximadamente un mes, mes y medio ya esté en inglés y prometo aquí solemnemente ante tu audiencia que voy a mandar un libro a cada congresista para que lo lean y para que entiendan que las mentiras que se hablan respecto a la inmigración es porque no se está entendiendo cabalmente lo que es la inmigración. Mi libro es un esfuerzo por eso, porque todos entendamos bien correctamente lo que es en la inmigración. Y así vamos a poder alcanzar el verdadero sueño americano, que es el sueño de prosperidad. No nos engañemos, es el sueño de prosperidad. ¿Y cómo se tiene prosperidad? Trabajando, haciendo empresa, creando y viviendo plenamente. Este es un país que crece, que su economía crece constantemente, necesita gente que trabaje. Además, otra cosa más, el 45% de inmigrantes no autorizados no vienen por la frontera por México, vienen por avión, vienen con visa y se quedan.
Entonces, ¿por qué se quedan? Porque la economía los absorbe. Eso es todo. Alan Rivera es periodista, filósofo y político. En los últimos 23 años se dedicó casi por completo al periodismo en el Perú y en Estados Unidos como investigador, reportero, productor ejecutivo de noticias y presentador de televisión, además de escribir artículos de análisis político internacional en Estados Unidos y en México. Alan Rivera es además el autor de Ilegales, Verdades y Mentiras en un País de Inmigrantes. Alan, muchas gracias. Gracias a ti, Virginia. Quiero invitar a las personas que estén interesadas en adquirir el libro. Pueden entrar a la página web ilegaleslibro.com, ilegaleslibro.com, y ver, no solamente comprar el libro, sino también pueden ver información, entrevistas que me han hecho en Guatemala, en Perú, aquí en Estados Unidos sobre el libro, muy interesantes. Y también los invito a buscar el libro en amazon.com. Si no lo pueden comprar en la página, que no hay ningún problema para comprarlo ahí, pero si quieren ir a Amazon, también en Amazon se vende en versión electrónica. Bien, muchísimas gracias, Alan. Virginia, a ti muchísimas gracias, un gusto y estoy a tu servicio para cuando quieras.